Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy veremos el tema de síndromes glomerulares. Nos enfocaremos pues, en las dos variantes que hay, que es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Primero abordaremos algunas generalidades sobre el daño glomerular, posteriormente pasaremos a ver algunas enfermedades que cursan con proteinuria y finalmente pues hablaremos del síndrome nefrítico. Primero que nada, pues hay que recordar la estructura del riñón, el cual está formada por cada uno entre 500.000 y 100.000 nefronas. Cada nefrona compuesta por una parte glomerular y una parte tubular. La parte glomerular, pues es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Recordando la estructura del glomérulo, pues tenemos que está cubierto por una cápsula de Bowman. Una vez que entras a la cápsula de Bowman, pues te vas a encontrar el espacio de Bowman recubierto por un epitelio celular de tipo tubular. Posteriormente dentro del glomérulo pues tendremos las células endoteliales recubiertas a su vez por la membrana basal glomerular y estas a su vez sostenidas por los podocitos y por sus procesos pedicélicos. Tenemos aquí a la izquierda un glomérulo normal, ahí vemos cómo están dispuestos como todos enredadas las células, el espacio de Bowman, la membrana basal glomerular y finalmente con microscopía electrónica pues podemos distinguir cosas que no vemos a nivel de microscopía óptica como los procesos pedicélicos o el límite adecuado de la membrana basal glomerular. Entonces, ¿cómo se presenta el daño estructural en la microscopía electrónica? Pues principalmente cuando tenemos un síndrome nefrótico, ahí debería decir síndrome nefrótico, no neurótico, un síndrome nefrótico, pues van a haber lesiones a nivel de los podocitos, el paciente pues va a tener proteinuria y pues típicamente se van a presentar depósitos de tipo subepitelial. Y por otro lado, cuando hay lesión a las células endoteliales, pues se va a presentar el síndrome nefrítico. No es difícil distinguirlos, realmente pues el síndrome nefrótico se presenta con edema, con proteinuria, con hipoalbuminemia, con hiperlipidemia y el nefrítico se presenta con elevación de la presión arterial, oliguria, puede haber hematuria, puede haber una discreta proteinuria, no tan importante como en el síndrome nefrótico, puede haber la presencia de eritrocitos dismórficos o cilindros eritrocitarios y la albúmina puede estar normal o ligeramente baja. Realmente cuando se presentan francamente estos síndromes son fáciles de distinguir, pero cuando se presentan pues con alguna digamos etapa incipiente o no son tan agresivos, pues ahí sí muchas veces es difícil de distinguirlos. Las indicaciones para realizar una biopsia renal pues son las siguientes. Primero que tenga un sedimento urinario activo, ya sea eritrocitos dismórficos, cilindros eritrocitarios o leucocitarios. Un paciente con una proteinuria importante definida como más de 1 gramo en 24 horas. Que el paciente tenga una lesión renal, una tasa de filtrado glomerular disminuida de manera inexplicable o que tenga una enfermedad renal aguda definida como un proceso de deterioro de la función renal mayor de 7 días, que tenga una nefropatía diabética de un curso atípico o sospecha de enfermedad sistémica que tenga afección renal, como puede ser el caso de lupus, de mieloma múltiple, de enfermedades como vasculitis, pues ahí sí tendrían indicación de biopsia renal, sobre todo si se presenta en el contexto de un deterioro de la función renal aguda. Ahora entrando de lleno a los estados de proteinuria, pues tenemos tres variedades que pues el más común es el síndrome, no el más común, el más preguntable tal vez sería el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico pues se puede presentar como enfermedad de cambios mínimos, una glomerulonefritis focal y segmentaria primaria, una nefropatía membranosa, amiloidosis o una glomerulopatía colapsante. Por otro lado, pues tenemos otros dos grupos que no entran como tal dentro de un síndrome nefrótico, que no tienen esta hipoalbuminemia, esta hiperlipidemia, pero cursan con proteinuria, que puede ser una proteinuria no nefrótica o una proteinuria en rangos nefróticos, pero sin el síndrome nefrótico como tal, con la hiperlipidemia, la hipoalbuminemia, el edema. Y estas pues van a ser la glomerulonefritis focal y segmentaria secundaria,
una glomerulonefritis por enfermedad sistémica, una nefropatía diabética, una glomerulopatía del trasplante, vasculitis, enfermedades tubulointersticiales. Y ojo, la proteinuria que vemos en el examen general de orina se marca por albúmina. Si la tira reactiva marca positivo para proteinuria, significa que está tirando tu paciente albúmina. Pero por otro lado, si él está tirando cadenas ligeras o una proteinuria tubular, la tira reactiva no va a marcar y tenemos que buscar dirigidamente esta proteinuria con cadenas ligeras. Ahora, como quedamos, pues el paciente puede tener este síndrome nefrótico franco, definido como una proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas. Puede haber disfunción de la función renal, pero lo que principalmente asocia al síndrome nefrótico, pues es el edema, la hipoalbuminemia y el sedimento blando. Y por otro lado, la proteinuria no nefrótica, definida como subnefrótica si es menor de 3.5 gramos al día, o proteinuria en rango nefrótico, definida como más de 3.5 gramos al día. Esta generalmente no tiene una lesión renal tan franca y además pues no se observa el edema, no se observa la albuminuria, no se observa ninguna alteración en el sedimento y generalmente pues esto como vimos es por causas secundarias. ¿Cómo vamos a evaluar al paciente con síndrome nefrótico? Pues primero haciendo un adecuado interrogatorio de exploración física, preguntar antecedentes de historia familiar, sociales, uso de fármacos o drogas, alteraciones que hagan sospechar en infecciones como infección por virus de la inmunodeficiencia, infecciones por hepatitis B, hepatitis C, datos sugerentes de pérdida de peso o datos sugerentes de alguna malignidad hematológica como el caso de mieloma múltiple, valorar el sedimento urinario, una recolección de proteínas de 24 horas, un ultrasonido renal. Tenemos que realizar dirigidamente la búsqueda de inmunoglobulinas, electroforesis en proteínas, suero y orina, cadenas ligeras. Si sospechamos nefropatía membranosa o tenemos un síndrome nefrótico franco, pues podemos sospechar y pedir anticuerpo contra el receptor de fosfolipasa A2 dirigidamente contra una nefropatía membranosa. Como quedamos, hepatitis B, C, VIH, un perfil con anticuerpos como anticuerpos antinucleares, anti-DNA, C3, C4 y finalmente pues casi todos estos pacientes terminan en una biopsia renal. ¿Qué complicaciones podemos tener asociadas al síndrome nefrótico? Pues parte de lo que estamos tirando por las proteínas vamos a tener complicaciones asociadas, como por ejemplo el hecho de que estemos tirando inmunoglobulinas, pues se puede presentar con riesgo de infección. El hecho de que haya una pérdida de proteína en una vitamina D puede cursar con deficiencia de vitamina D, por lo mismo una hipotransferrinemia puede cursar con anemia, con un perfil con deficiencia de hierro. Alteraciones que pueden haber por incremento de factores protrombóticos como fibrinógeno, factor 5 o factor 8 o la disminución de factores como la antitromina 3 y la antiplasmina puede cursar con complicaciones trombóticas, que no es extraño que hasta un 15 a 20% de pacientes con síndrome nefrótico cursan ya sea con trombosis venosa profunda o con tromboembolia pulmonar o incluso en algunos escenarios con trombosis de la vena renal, lo que puede suscitar una disminución de la función renal. Y de hecho es tanto el riesgo de trombosis y la más protrombótica de los síndromes nefróticos, pues la nefropatía membranosa, que incluso las guías CADIGO 2012 sugieren que en pacientes con alto riesgo, definido como aquellos que tienen nefropatía membranosa más hipoalbuminemia, que además tienen algún riesgo de trombosis con una proteinuria masiva mayor de 10 gramos, que están con obesidad, antecedentes bien documentados genéticos de factores protrombóticos, insuficiencia cardíaca, una cirugía reciente o inmovilización prolongada, pues son indicaciones de que tu paciente tiene que tener anticoagulación de tipo profiláctica. Ahora, ¿qué contraindicaciones hay? Pues las mismas de siempre para anticoagular a un paciente, que sea un paciente con coagulopatía, que sea un paciente con un trastorno prehemorrágico, que tenga antecedentes de sangrado autodigestivo o hemorragia cerebral. El uso de aspirina actualmente es controversial, algunos autores sugieren que sí se puede indicar, sobre todo aquellos pacientes o que tienen contraindicación a anticoagulación total o bien que tienen una nefropatía membranosa o algún otro síndrome nefrótico, pero que no cumplen como tal con las características de anticoagulación profiláctica, pero esto al final de cuentas es una recomendación de experto y aún falta evidencia. Entonces, una vez que tenemos un diagnóstico de síndrome nefrótico, tenemos que tener muy en cuenta algunos aspectos. Primero, manejar la sobrecarga hídrica con diuréticos. Por otro lado, un control adecuado de la tensión arterial, ya sea con IECA o con ARA de manera electiva. Este, Además hay que limitar la ingesta de proteínas, de sodio y por otro lado tratar la hiperlipidemia.
Ahora, algunos escenarios comunes en el síndrome nefrótico, pues tenemos la enfermedad por cambios mínimos, que es la causa más común de síndrome nefrótico en pediátricos, siendo también más frecuente también en adolescentes y adultos jóvenes, hasta en un 50% de los síndromes nefróticos en esta edad, y finalmente en adultos es algo más raro. Esta enfermedad puede ser secundaria a algunas infecciones virales, puede ser secundaria a fármacos como AINES o algunos antibióticos, puede ser asociada al linfoma o a algunas alergias. Generalmente la enfermedad de cambios mínimos no va a cursar con ninguna alteración a nivel de microscopía óptica, y de hecho uno ve el microscopio óptico y dice este glomérulo es prácticamente normal. No es hasta que utilizan microscopía electrónica donde ya ven alteración, ya sea borramiento o fusión de los pedicelos. Esto se ha asociado a que puede haber alguna alteración a nivel de los linfocitos T con la producción de alguna sustancia citotóxica que altere el epitelio glomerular, y finalmente el tratamiento pues son esteroides a dosis altas que se dan durante 4 a 8 semanas posterior a alcanzar la remisión. Generalmente los pacientes tienen buen pronóstico, alcanzando buenas respuestas hasta en 16 semanas. Sin embargo, pues un 75% de pacientes llega a tener alguna recaída, aunque esto no impacta generalmente la función renal. Si es detectada a tiempo, en casos refractarios, pues se puede utilizar ciclofosfamida o ciclosporina. Por otro lado, en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, pues esto generalmente se presenta con una podocitopatía. Hay tres tipos diferentes: la primaria, que cursa generalmente con síndrome nefrótico abrupto; la genética, que está asociada a mutaciones en NPHS1, 2, PLCE1 y SMARCAL1. Generalmente este tipo de variante de glomerulosclerosis focal y segmentaria pues no tiene un curso clínico tan bien establecido. Pueden cursar con proteinuria en rangos no nefróticos o un síndrome nefrótico, pero pues generalmente tienen un curso más insidioso. Por otro lado, en casos secundarios como el uso de heroína, pamindronato, esteroides anabólicos, interferón, VIH, parvovirus, enfermedad de células falciformes, obesidad o una disminución de masa renal, pueden cursar con una focal y segmentaria. El tratamiento igualmente son esteroides 4 meses posterior a la remisión. Aquí, a diferencia de la enfermedad de cambios mínimos, la remisión es más difícil de alcanzar, se alcanza en un 40-60%, y aquí sí se usa con mayor frecuencia alternativas como ciclofosfamida, ciclosporina o tacrolimus. Si es secundaria, pues la principal tratamiento es revertir la causa que lo desencadenó, pero pues también se pueden utilizar algunos inmunosupresores. A factores que se han asociado a buen pronóstico, pues que tu paciente tenga bajo nivel de proteinuria o una buena respuesta a esteroides. Por otro lado, la nefropatía membranosa es el síndrome nefrótico más común en el paciente adulto. Generalmente puede afectar a todas las razas y edades. El pico de incidencia es entre la cuarta y quinta década de la vida, es más común en los hombres. Se asocia a anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa A2. Generalmente este es positivo hasta en el 70% de los casos, pero en casos negativos pues se pueden solicitar anticuerpos como tromboespondina 1, que se asocia con mayor riesgo de malignidad, o tromboespondina 5 también se ha llegado a asociar. Sin embargo, estos se presentan hasta el 5% de pacientes nada más, lo cual muchas veces por su mismo costo limita su uso. Solamente tal vez tengamos que utilizarlo en casos que sospechemos malignidad, o en casos de que tengamos motivos de investigación. Causas secundarias tenemos pues enfermedades como lupus, sarcoidosis, infecciones como hepatitis B, C, sífilis, fármacos como AINES, penicilamina, oro, cáncer como colon, mama, pulmón, o incluso en ocasiones pacientes geriátricos que cursan con una nefropatía membranosa primaria. Generalmente estos pacientes van a tener proteinuria muy importante, hasta el 80% tienen proteinuria mayor de 2 gramos y hasta un 30% tienen proteinuria masiva mayor de 10 gramos. Generalmente la función renal está preservada, no están hipertensos normalmente al momento del diagnóstico, hasta un 30% cursan con hematuria. Ojo, es la nefropatía más protrombótica, entonces como vimos previamente hay que caracterizar bien si tu paciente tiene indicación de anticoagulación. Generalmente tienen buen pronóstico de la función renal en un 80% a 5 años y un 60% a 15 años. Generalmente con el uso de IECA o ARA2 tienen remisión total en el 25% de casos, y 50% remiten de manera espontánea. Si no responden en 6 meses, se puede intentar un curso con esteroide o con ciclofosfamida o ciclosporina. Hablando de los síndromes nefríticos, pues tenemos que el síndrome nefrítico cursa de tres variedades
principales que pueden cursar con hematuria asintomática, que el paciente generalmente se puede encontrar esto como un hallazgo en el examen general de orina. Pueden cursar con un proceso de nefritis aguda, con hematuria, con sedimento activo, con proteinuria, pero a diferencia de la rápidamente progresiva, pues la rápidamente progresiva pues va a tener una lesión renal aguda de manera importante con oliguria, con retención de azuados. Entonces, la clasificación patológica, pues tenemos tres principales tipos del síndrome nefrítico: depósito de inmunocomplejos, pausa inmune o antimembrana basal glomerular. Revisaremos cada una con detalle. Primero que nada, la nefropatía por IgA es la glomerulopatía más común a nivel mundial. La incidencia alcanza hasta 1 en 100 en algunos países. En la histopatología cursa con una glomerulonefritis mesangial proliferativa con depósito de IgA difuso en el mesangio. La mayor parte de pacientes son asintomáticos, aunque sí llega a haber algunos casos donde cursan con síndrome nefrítico o con alguna glomerulonefritis rápidamente progresiva, aunque esto es sumamente raro. Si se presenta en conjunto con una infección de vías respiratorias superiores, se puede denominar hematuria o síndrome nefrítico sinfaringítico. El síndrome nefrótico solo se presenta en el 10% de casos con nefropatía por IgA, aunque hay que tenerlo en cuenta. El paciente que tiene buen pronóstico, pues generalmente va a tener normotensión, proteinuria menor de 500 y función renal normal. Puede progresar a enfermedad renal crónica en el 20 a 40% de pacientes en 10 a 25 años si hay factores de mal pronóstico como la presencia de hematuria y proteinuria persistente, una hipertensión descontrolada, que tenga alteraciones en la función renal al momento del diagnóstico o que la biopsia renal tenga alta cantidad de fibrosis. En variedades agresivas pues se puede utilizar metilprednisolona y ciclofosfamida. En el caso de la púrpura de Hennesch, pues es una forma sistémica de la nefropatía por IgA. Generalmente se presenta con una triada de dolor abdominal, púrpura y proteinuria o hematuria. El tratamiento, si tiene actividad renal grave, son esteroides o citotóxicos. Si no hay enfermedad renal grave, pues es soporte. Por otro lado, la glomerulonefritis membranoproliferativa se presenta como un depósito subendotelial y mesangial de inmunocomplejos o factores de complemento. Se clasifica de acuerdo a su patrón en la inmunofluorescencia, ya sea en una glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, que esta se puede presentar con depósito de inmunocomplejos o factores de complemento, y esta se asocia a hepatitis C, crioglobulinemia, lupus o gamapatías monoclonales. Y por otro lado, la glomerulonefritis, que es exclusivamente mediada por complemento, que se presenta como una glomerulonefritis C3 o una enfermedad de depósito denso, antes conocida como glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 2. La diferencia entre ambas es solamente a nivel de microscopía electrónica, observando un patrón como en cuerda o cinta en la membrana, en la lámina densa, con depósitos osmofílicos. La presentación clínica de la glomerulonefritis membranoproliferativa puede ser un síndrome nefrítico o nefrótico. Generalmente va a ser una glomerulonefritis que curse con hipocomplementemia, excepto en los casos de glomerulonefritis C3 o enfermedad por depósito denso, donde va a cursar con solamente C3 bajo y C4 normal. El tratamiento es controversial. Se tiene que utilizar LIECA y ARA como tratamiento de soporte, y se pueden utilizar inmunosupresores en casos de actividad renal en los que no exista mucha fibrosis. Si hay mucha fibrosis, pues ya únicamente soporte para protección renal. Las glomerulonefritis asociadas a estafilococos. Estas generalmente cursan en pacientes que tuvieron una infección de tejidos blandos o una infección intracardíaca, ya sean dispositivos o endocarditis. Normalmente la infección y la glomerulonefritis cursan de manera concurrente y al mismo tiempo. Generalmente los pacientes llegan a presentar un exantema vasculítico. Es una glomerulonefritis que disminuye complemento. La biopsia renal suele mostrar glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa. Y pues para hacer el diferencial con una glomerulonefritis postestreptocócica, pues la estreptocócica generalmente se presenta precediendo o sea, la infección precede a la glomerulonefritis. La glomerulonefritis se presenta 3 a 4 semanas posterior, y además la biopsia renal pues va a mostrar IgG, a diferencia de la de estafilococos, que muestra IgA. Además, pues como una guía pueden sugerir unos títulos altos de antiestreptolicina o antidesoxirribonucleasa B, sugieren infección reciente por estreptococo. Y finalmente el tratamiento es de soporte, aunque generalmente pues tienen un mal pronóstico a nivel renal cuando se presentan de manera agresiva.
Ahora, la glomerulonefritis rápidamente progresiva se define como un deterioro rápidamente progresivo, ya sea en días, semanas o meses, de la función renal asociado con sedimento activo, y en la histopatología muestran semilunas. Los tipos pueden ser tipo 1, que se presenta con depósito lineal de IgG en membrana basal glomerular, o tipo 2, que pueden presentar depósitos granulares en inmunocomplejos como lupus, como una glomerulonefritis asociada a Staphylococcus o a Streptococo, crioglobulinemia, es una nefropatía por IgA, o una membrana proliferativa. Y finalmente la tipo 3, que es pausoinmune, que está dirigida por ANCAS. Pueden presentarse de manera concurrente con un síndrome pulmón-riñón, en la cual se presenta por afección generalizada de la membrana basal, en la cual van a presentarse etiologías como lupus, una enfermedad antimembrana basal glomerular, crioglobulinas o una vasculitis ANCA. Pasando a detalle con cada una, pues la vasculitis ANCA generalmente se presenta como una inflamación a nivel de pequeños o medianos vasos en riñón o en otros órganos. Cursan con anticuerpos ANCA, anti-MPO o PR3. Es la causa más común de una rápidamente progresiva en pacientes mayores de 60 años, y el curso clínico pues va a tener ya sea nódulos, úlceras, un exantema, pueden cursar con púrpura cutánea, neuropatía, con un patrón de mononeuritis múltiple, aunque en estadios más avanzados pueden cursar con polineuropatía, dolor abdominal, sangrado, hematuria, proteinuria, disfunción renal, pueden cursar con hemorragia alveolar difusa, con hemoptisis, con infiltrados, con nódulos, con sinusitis, con mialgias, artralgias, fiebre, diarrea. El diagnóstico varía, y las tres tipos principales pues son la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis y la granulomatosis con poliangitis y eosinofilia. Entrando primero con la poliangitis microscópica, pues tenemos que esta es una vasculitis de pequeño vaso, cursa en la histopatología con una glomerulonefritis necrotizante con semilunas y capilaritis pulmonar, que puede ser la causa de la hemorragia alveolar difusa. El 50% de pacientes van a tener anti-MPO, 40% PRA, PRA3, y pocos son ANCA negativo. De la granulomatosis con poliangitis va a cursar con granulomas que pueden afectar el tracto respiratorio. Típicamente estos pacientes pueden tener alteraciones morfológicas a nivel de los senos paranasales o del tabique nasal. Van a tener estos granulomas a nivel del pulmón, que pueden simular granulomas de tuberculosis. Va a ser una vasculitis de pequeño y mediano vaso. En la histopatología del riñón van a cursar con una glomerulonefritis necrotizante. El 75% de pacientes cursan con PR3 y 20% con MPO. Y finalmente, de la granulomatosis con polingitis y eosinofilia, pues como su nombre lo indica, va a ser una vasculitis que va a cursar con eosinofilia. Afecta pequeño y mediano vaso. Generalmente presentan asma, atopia. El infiltrado del granuloma es rico en eosinófilos, y de hecho los eosinófilos son un marcador de mal pronóstico en estos pacientes. Pueden cursar con vasculitis necrotizante, y hasta un 60% de pacientes cursan con anticuerpos anti-MPO. El tratamiento son esteroides a dosis altas. Hay diferentes ensayos como el Rituximab, que comparaba ciclofosfamida con rituximab, encontrando los equivalentes con una remisión hasta en 3 a 6 meses. Si hay actividad renal grave, se puede utilizar plasmaféresis. Si el paciente está colonizado por Staph aureus a nivel de la cavidad nasal, se puede utilizar profilaxis con trimethoprim sulfametoxazol. Ahora, puede haber vasculitis inducida por fármacos, como el caso del propiltiuracilo, el metimazol, el carbamazol, la hidralazina, la minociclina, la cocaína que está contaminada por levamisol o la penicilamina. Estas generalmente cursan con anticuerpos anti-MPO positivos y con anticuerpos contra la lactoferrina o el elastasa también positivos. Por otro lado, la poliarteritis nodosa, esta es una enfermedad sumamente rara, más en Latinoamérica. Es una inflamación necrotizante de arterias de pequeño y mediano calibre. Normalmente no cursan con anticuerpos ANCA, y están asociados con hepatitis B. Afecta a hombres y mujeres de mayor igual, de mayor afectan a hombres y mujeres de igual manera, y generalmente afectan con mayor frecuencia a hombres entre 40 y 60 años. Cursan con aneurismas en la angiografía. Se puede realizar el diagnóstico ya sea con arteriografías o con biopsias de hueso donde se demuestren los aneurismas con toma de biopsia.
El tratamiento es con esteroides o ciclofosfamida cuando no están asociadas a hepatitis B, y cuando sí están asociadas pues se tienen que dar esteroides y además terapia antiviral y plasmaféresis. Pacientes que tienen antimembrana basal glomerular, pues típicamente este anticuerpo va dirigida contra la colágena tipo 4, específicamente la cadena alfa 3 de la membrana basal. 25% son ANCA positivos. Si tienen enfermedad, hemorragia alveolar difusa, se denomina enfermedad de Goodpasture. Generalmente en la histopatología observamos depósitos de IgG de manera lineal en la membrana basal glomerular en la inmunofluorescencia. El tratamiento es con esteroides, con pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida y plasmaféresis. Si hay una 100% de semilunas con deterioro de la función renal hasta la diálisis, pues ya no se recomienda inmunosupresión por el riesgo de infección y por la poca probabilidad de reversión renal. Sin embargo, si hay hemorragia alveolar difusa, pues otra vez está indicada la inmunosupresión. Sin embargo, pues en esta enfermedad afortunadamente es rara la recurrencia. Algunas enfermedades sistémicas asociadas con trastornos glomerulares, por ejemplo la nefropatía diabética, la cual es la causa más común de enfermedad renal crónica terminal en el mundo. Normalmente se presenta en un 30-40% de pacientes con diabetes tipo 1 y un 20-30% de diabetes tipo 2. Generalmente se presenta 10 a 15 años posterior al diagnóstico de diabetes tipo 1, sin embargo en el paciente con diabetes tipo 2 hay que buscarla de manera dirigida al momento del diagnóstico, ya sea con una relación albuminuria creatinuria en orina al azar, una recolección de 24 horas, algunos factores de riesgo para tener nefropatía diabética, que tu paciente tenga historia familiar, hipertensión, descontrol glicémico o que pertenezca a un grupo étnico como los pimas o los afroamericanos. Em, el paciente puede cursar ya sea con microalbuminuria de 30 a 300 miligramos en 24 horas o macroalbuminuria con más de 300 en 24 horas, aunque es raro que se presente con un síndrome nefrótico franco. La correlación es más fuerte con la diabetes tipo 1 que con el tipo 2, y ojo, la biopsia solo está indicada si tu paciente cursa con una nefropatía diabética de curso clínico atípico. Su progresión se disminuye con el control glucémico, como se ha demostrado en muchos estudios donde se llevó a cabo un control estricto de la diabetes, o la otra terapia que tenemos es el uso de YECA o ARA, y finalmente pues el uso de los ISGLT2, como se mostró en el estudio Credence, o como se mostró o se mostrará en el estudio DAPA-CKD, en el cual pues parece ser que incluso pacientes que cursan con enfermedad renal crónica sin diabetes se benefician del uso de los inhibidores del SGLT2. Por otro lado, la nefropatía lúpica, que es una manifestación grave del lupus, se presenta hasta en el 50% de pacientes con el diagnóstico de lupus. Generalmente se presenta en edades tempranas de la enfermedad y rara vez es la única manifestación del lupus. Previamente se consideraba un criterio exclusivo para poder hacer el diagnóstico de lupus. Actualmente ya cambió un poco la clasificación. Sin embargo, pues la OMS sigue clasificando de igual manera la nefritis lúpica, siendo las clases 3 y 4 las más agresivas y que se benefician de esteroides a dosis altas, o en combinación con ciclofosfamida o mofetilmicofenolato, que se ha visto que son equivalentes. En caso de que tengas una nefropatía membranosa clase 5, se pueden utilizar YECA o ARA2 y solamente inmunosuprimir si hay necrosis. La glomerulonefritis asociada con crioglobulinas, pues la más común es la tipo 2 o crioglobulinas mixtas esenciales, que son comunes en pacientes con hepatitis C. Generalmente estas se presentan ya que el ARN del virus o los mismos anticuerpos se precipitan en conjunto con las crioglobulinas en el glomérulo, se unen al complemento y activan la inflamación. Este tipo de glomerulonefritis pues obviamente cursa con hipocomplementemia por la fisiopatología que ya explicamos, y los niveles de crioglobulina, ojo, no correlacionan con la actividad de la enfermedad y de hecho pueden ser indetectables al momento del diagnóstico. El tratamiento es antiviral, la recurrencia es común y si hay nefritis aguda se puede utilizar algún tipo de inmunosupresión. Hay diferentes también tipos de crioglobulinas asociadas a enfermedades sistémicas, como el caso del tipo 1, que está asociado más que nada con IgM, cursa con mieloma múltiple, con macroglobulinemia de Waldenström. El tipo 2, que se puede asociar a Sjögren, a Waldenström, a linfoma o a una crioglobulinemia esencial. La tipo 3, que puede estar asociada a lupus, a vasculitis, a neoplasias. Por otro lado, la nefropatía asociada a VIH,
Esta generalmente cursa con una enfermedad renal crónica progresiva en pacientes con proteinuria en rangos nefróticos pero con discreto edema. Generalmente en los riñones, en el ultrasonido se ven grandes y ecogénicos. La histopatología puede mostrar una glomerulonefritis focal y segmentaria variedad colapsante. Es común en afroamericanos. Y pues este es un tipo que se veía antes por la alta cantidad de pacientes descontrolados. Actualmente es más rara y es más común ver otro tipo de glomerulonefritis como glomerulonefritis focal y segmentaria secundaria o membrana proliferativas o algunos otros tipos o por IgA asociados a VIH. El tratamiento siempre va a ser utilizar la terapia antirretroviral, la terapia HART, tratar las infecciones subyacentes que se presenten y se pueden utilizar IECAS o ARAS como cualquier paciente con un síndrome nefrótico o con una enfermedad renal crónica que va progresando. Y bueno, muchas gracias, eso sería todo. Cualquier cosa, pues en los comentarios pueden escribir sus dudas o buscar en las redes sociales. Muchas gracias.